En los ojos de la reina. Capítulo 23. Un día más y la desesperación de aquellas 4 paredes se apoderarían de mí. Consumirían hasta la última gota de recuerdos albergados en cada una de las esquinas y recovecos dentro de aquel solitario palacio en el que se había convertido. Entrenar se había vuelto en la única medicina para acallar mis más que ruines y viscerales pensamientos en lo que respectaba a la extinción de mi familia. Pequeños minutos de paz interior que podían saldarse de forma momentánea antes de que la culpa se adhiriera de nuevo en mi piel. Me encontraba de regreso a mi claustrofóbico itinerario entablando plática con Damián acerca de cierto viaje que él emprendería cuando de pronto miré a Agustín Real de soslayo otorgando guardia a las afueras del palacio, pues 2 semanas atrás a ese día él había sido removido de mi servicio para ya no saber más de él hasta ese momento. Su lealtad me pertenecía en absoluto y en aquellos tiempos tener eso lo era todo para mí. Damián, interrumpí nuestro silencio. Quisiera al guardia Agustín dentro y no fuera del palacio. Por supuesto, lo que diga, damos. Admito que dar órdenes y que éstas fueran ejecutadas en el acto no me molestaba. Y al soldado Roland también, eso último fue dicho en un tono tan monótono que Damián ni siquiera se inmutó en asentar o sospechar mis siguientes planes. 1 hora más tarde, me dirigí a la biblioteca que más yo apreciaba, esperando su visita. A su servicio, Su Majestad. Ron, no me llames de esa forma en la privacidad. Es extraño. Lo siento, su mirada antes baja por presentarse ante mí, ascendió a la mía recordando de pronto cuánto le añoré a aquel par de semanas. Descuida, es solo que ser nombrada así por ti es. No, no digo lo siento por eso. Mi postura se tensó. No. No entiendo. Es que debes de saber que yo me encontraba molesto. Molesto contigo. ¿Conmigo? Pero. Lo sé, lo sé. Aquello debería de ser totalmente lo contrario, siendo que te mentí de la manera más cobarde que pude haber hecho. Es solo que planeaba llevarme aquel secreto a la tumba. Pasé tanto, pero tanto tiempo siendo Roland Real que en verdad creí ser él. No espero que me entiendas ni perdones, sin embargo, creo que era necesario que lo supieras. Suspiré tras comprenderlo más que nunca, siendo que me encontraba justo bajo la misma posición que él. Te lo confesé, sabes, continuó. Tú fuiste la única persona a la que le he contado sobre mi origen. La única persona con la que yo podía volver a ser Roland Llanos por completo, pero tú solo viste en mí lo que tanto temía que vieras, una normal. La desolación en sus inconfundibles grises ojos hicieron suavizar los míos y emprendí caminata en su dirección. Me sentí traicionado y me hundí en mi egoísta sentimiento. Y para cuando comprendí lo que te había hecho, ya era tarde, porque ya no deseaba saber nada de mí, aunque aún con ello me protegiste, y ahora solo me queda disculparme cuantas veces sean posibles en busca de redención. Así que lo lamento y no es un lamento de perdóname sino un fui un idiota. Bueno, aquí no se le desmiente a nadie, bromeé con una ligera sonrisa que él correspondió. En otro momento hubiera brincado a sus brazos perdonándolo de todo, pero ya no era esa chica. Todos mienten, me dije un día y eso me incluye a mí, sin embargo, debía admitir que requería a Roland en mi vida. Ahora más que nunca y no de ese modo sentimental, sino requería de su habilidad para ser precisa. Te necesito, Ron. Necesito de tu ayuda, la urgencia en mi voz provocó que no dudara ni un poco en decir sí. Debo salir del palacio. ¿Cuándo? Justo ahora. ¿Ahora? Sí. Pues no quisiera sonar como estropeador de la diversión, pero ¿no piensas que todos en el palacio notarán la ausencia de su reina? Y es justo por eso que tú te quedarás aquí para convencerlos de que no me he movido de mi habitación. De ningún modo. Prometiste que me ayudarías. Tú te encargarás de que todos crean, piensen y vean que estoy aquí, mientras yo conozco a mi nación. Eres libre de usar tu encanto, incité como él llamaba a su control. Ofi, siempre he creído que mi encanto está mejor contigo que conmigo. Aquello provocó que un nudo en mi garganta se produjera. Deseé gritarle que aquel me había causado más dolor y tristeza que gozo, pero lo que menos necesitaba era una discusión con él. No cuando requería de su habilidad. Te diré sí, pero no irás sola. Estoy de acuerdo,
Iré con Agustín, quien pasará desapercibido entre la población. Él me cuidará, y más tarde podrás borrarle la memoria. ¿Y qué hay con tu guardia personal, el señor Damián? Era claro que no era del todo de su agrado. Sus dedos formaron comillas ante la forma en la que yo le llamaba. ¿Tengo permiso para freír su cabeza también? Muy gracioso, Ron. Damián debió irse del palacio al amanecer. Tengo que ir a Lord de mañana y le dije que supervisara todo con respecto a mi seguridad. Está cubierto. ¿Lo tienes todo planeado, cierto? Una fugaz sonrisa lo dijo todo, por lo que no le quedó más que resoplar. En ese caso, no tengo otra alternativa que decir que sí. Con valor sus pies ofrecieron un paso al frente que nos acercó a tan solo centímetros de distancia. Tragué saliva sin poder evitarlo, porque mi absurdo corazón mantenía acelerándose como cada que le tenía enfrente. Ron. Ofi. El diminutivo de mi nombre en su boca era como volver a casa, a los viejos tiempos, y supe que incluso con sus mentiras, seguía siendo débil ante él. Yo. Gracias por hacerme volver al palacio. Murmuró con sus labios apenas moviéndose cuál secreto se tratara, y el recuerdo de haberlos probado tiempo atrás me abordó. No. No es nada. Otorgué media vuelta antes de que notara mi sonrojo en las mejillas, poniendo distancia entre ambos, aunque era muy probable que hubiera visto cómo mi mirada se concentraba en aquella parte de su hermoso rostro. ¿Me dirás lo que harás allá? No, respondí con avidez, seguido de volver a mirarlo, y destinarme a la puerta con nuestros hombros rozando de tal manera que fui capaz de sentir cómo sus dedos acariciaron los listones de la faja de mi vestido. Me lo dirás. Algún día me lo dirás. Una hora más tarde, mi plan se cumplía en perfección. ¿A dónde vamos, mi reina? Prometiste que no harías preguntas, Agustín. Lo sé, pero el poblado más cerca yace a 40 minutos a pie o pueda que más. Y es por eso que usaremos esto. Señalé el hueco del árbol que escondía aquel transporte que nos llevaría a Celú. Su rostro fue seguramente idéntico al mío cuando Roland me enseñó el ciclomotor una vez que me ayudó a sacarlo de aquel árbol. ¿Sabe usarlo? Obviamente, es mío. Ser regente de esta nación tiene sus ventajas. Me dedicó una sonrisa y la familiaridad entre ambos surgió. Usted es extraordinaria, mi reina, negué colocando mi mano sobre su hombro. En realidad, el ciclomotor no era mío, así como nunca llegué a tener la oportunidad de conducirlo, pero que fui testigo de cómo Roland lo llevó a cabo un par de veces en nuestras huidas, por lo que solo bastó ir atrás de mis recuerdos y dejar que mi excelente memoria se encargara de hacer el resto. Al parecer mentirle a todos los que me rodeaban comenzó a volverse en un hábito común. Supongo que al final todo cae bajo su propio peso y sea por eso que haya terminado dentro de esta sala de interrogatorio, acusada y condenada a una trágica muerte pública. No supe en dónde encontrar a los desertores una vez que descubrí el letrero de la taberna cerrado, así que solo permanecí por el mercado caminando un tiempo, deseando visualizar a mi ladrón favorito. Espero me hayas extrañado tanto como yo a ti, mi veloz Joser. Tan pronto como mi pequeño amigo me oyó, concedió un giro para ofrecer un apretado abrazo. Mucho, Ana, sí. Bien, Joser seguía sin saber quién era. Tal vez el resto tampoco lo supiera todavía. Tan pronto como se retiró de mí, eché un vistazo a mi alrededor. Agustín permanecía dando rondines entre puestos como cualquier seguidor sin perderme la vista un segundo, instalado a unos cuantos metros de su reina, pues debía ser lo más discreto posible, le advertí. Jamás cuestionó mis órdenes, aunque sin duda su mirada se posó en mi atuendo simple y gastado de las enaguas con una parte generosa de mi rizado cabello cubierto, por un chal beige que me hacía pasar muy desapercibida. ¿Dónde está el resto? No lo sé, marcharon desde ayer. Regresan por la tarde, creo. Se atrevieron a dejarte solo. José solo elevó los hombros, mientras uno de sus pies se arrastró por el terroso camino con las manos en los bolsillos de su corto pantalón. ¿En dónde arribarán cuando lleguen? Pregunté y sin más fui llevada por mi dulce ladrón a lo que parecía ser su nuevo cuartel, siendo que el pasado explotó. Este no era muy distinto a la taberna donde su centro de reunión cedía, ya que su construcción se basaba en madera y adoquines rojos con muebles gastados, aunque finalmente funcionales, puesto que barriles y costales albergaban el sitio.
Llegó a transcurrir cerca de 40 minutos en la espera, por lo que ya no podía quedarme más, o pronto se percatarían de mi ausencia. José intentó detenerme diciendo que iría por un obsequio para mí. Tras hacerlo milagrosamente Faustino cruzó las puertas. «Hey, chica daga. ¿Pero qué haces aquí?» Mi boca se abrió, pero él acertó con inmediatez. «Pero claro, José. Hasta que llegas. Pensaba irme ya. ¿Me esperabas, o no? No deberías decirme esas cosas cuando mi hermanito está cerca. Podría escucharte y me causarías problemas con él. Piensa pedirte matrimonio algún día, ¿sabes?» No pude evitar sonreír y golpearlo en el hombro con el puño cerrado. ¡Auch! Se sobó mi golpe. ¿Quieres algo de beber? Después de 4 semanas sin verte, pienso que hay que festejar el que te hayas unido al fuego blanco. ¿4? Musité para mí. Me ha parecido más tiempo, la tristeza se adueñó de mi mente. Pensé en la cantidad de semanas en las que mi padre había muerto y junto con él, lo poco que quedaba de aquella dulce e ingenua Ofelia. Lo sé, soy alguien quien se extraña con facilidad, pero descuida, pese que tan solo nos hemos visto 3 veces por igual te extraño. Me llené de culpa ante las palabras y mentiras con la que jugaba constantemente, siendo que Faustino claramente no tenía idea de quién era yo en realidad. ¿Sabes que ya tenemos nueva reina?, comentó vertiendo algún líquido marrón en 2 vasos, y ofrecerme uno. Pero claro que lo sabes. Un gran sorbo a su trago le hace gesticular, mientras yo me reservé de él tras desconocer lo que pudiera ser. ¿Y es linda? ¿Crees que si me viera se enamoraría de mí? No si llevas puesta esa boina. Oye ese estilo, tú que vas a saber, la quito de su cabeza. Espera. ¿Cómo es que sabes que la he visto? Pablo me dijo que trabajas en el palacio y que estás en el servicio de la nueva reina cuando tu hermana huyó con un hombre, y él te convirtió en su doncella hace siglos. Para ser caballeros les gusta mucho el chismorreo, ¿no lo crees? No me juzgues. Es culpa de tu hermano que le contó a Pablo que me contó a mí y finalmente te lo cuento a ti. Faustino rió ante mi reacción. Además, decirme eso es tanto como decirte que eres demasiado buena con las dagas para ser una dama. Buen punto. Un poco de silencio surgió entre ambos hasta que miré con detenimiento sus rasgos. José y Pablo no son tus hermanos, ¿o sí? Define hermanos. ¿Sabes a lo que me refiero? Sinceramente no. Nuestro parecido es innegable. Sus ojos son cafés y redondos, Faustino, interpuse. Los tuyos son negros y rasgados. Fingió sorprenderse ante tal revelación, mientras lo miré un poco exasperada. Todos o al menos la mayoría somos huérfanos aquí, Ana. Nuestros padres murieron o al menos eso fue lo que nos hicieron creer. ¿Qué quieres decir con eso? Pregunté con intriga al tiempo que dejé el vaso lleno en la barra, que almacenaba mucho más licor de pensado. Muchos de nosotros fuimos hijos únicos al igual que nuestros padres lo eran, así que para cuando ellos murieron, nadie vino a nuestro rescate. Como si no existiéramos. Nos convertimos en foráneos, y pese que se suponía que el Lorde iba a llevarnos a un orfanato, fuimos en cambio llevados a una subasta. De pronto su sonrisa se desvaneció. Unos fuertes me compraron por 7 unos cuando tenía 13 ciclos. ¿Puedes creerlo? Eso fue lo que valí para esta nación. Me enviaron a Pixon para trabajar en sus sembradíos. A esos fuertes nunca les importó si el sol radiaba o si existía una tormenta a las afueras. Si había comido o dormido, pues lo único que querían era que llenara sus jodidos costales de semillas y lo hice. Llené cada maldito saco suyo y fue de ese modo como aprendí a predecir el tiempo con solo mirar el cielo en todo el ciclo. Comencé a diferenciar si sería un malo o peor día para mí en esa época. Un día, recuerdo que supe que caería un diluvio aquella tarde, y durante 4 días permaneció de ese modo. Me causó una pulmonía severa. Varios perecieron. E incluso los hombres que me compraron pensaron que moriría al igual y para serte sincero, prefería eso antes de tener que pasar otro día más, aunque por fortuna fui rescatado y salvado. Vance, exclamé segura, pero para mi sorpresa él negó. Gerardo.
Fui salvado por él un ciclo atrás y cuidado por una chica que no luce muy distinta a ti, y desde entonces, mi lealtad y vida están con ese bondadoso hombre y esa salvaje chica de ojos azules que también fue salvada por él. Supe que se refería a Vance ahora sí, aunque su historia me dejó sin aliento. Lo lamento, emergió de mi garganta sin previo aviso. Las cosas, tu vida no debió resultar de ese modo. No es tu culpa. Estoy vivo y es lo que cuenta. No pude evitar sentir culpa. Culpa porque pese que mi padre logró abolir la esclavitud en sus primeros ciclos de rey, ésta seguía sin significar algo para muchos. El vigilar que las leyes se cumplieran era tan importante como hacerlas. Vance quiere salvar a la reina. Yo no la conozco, pero confío en Vance y si ella quiere salvarla, entonces yo también lo haré. Hablando de ella, ¿dónde está? Necesito verla. Vance nunca se queda en un solo sitio. Justo ahora regresé solo para tomar provisiones y salir de nuevo. Bien, iré contigo. Así se habla. Me palmeó la espalda de tal modo que me hizo dar un paso adelante incluso si lo hizo con suavidad. Veo que no has olvidado venir sola como la anterior vez. Ante sus repentinas palabras un nudo en mi estómago surgió. ¿Me había visto circular en el pueblo con Agustín? No fue hasta que su mirada señaló mi cinturoncillo que comprendí sus palabras. Mi espada. Decidí llevarla en esa ocasión junto con mis estrellas metálicas como medida de resguardo. Mi gabardina era lo suficiente larga para ocultar mi armamento entre el caminar, pero ante la espera decidí removerla. Y a todo esto, ¿a dónde vamos? Cambié de tema. A Concorda. Haremos una escala y después, la veremos allá. Vance me dijo que no fueras con nosotros sin su supervisión, pues al parecer quiere protegerte ya que eres la nueva. Yo conocía la verdadera razón y en definitiva esa no era, aunque me cuestioné cómo era que Vance pudiera ordenar instrucciones acerca de mí, luciendo muy segura de que volvería. Ahora que lo pienso, eres la única de nosotros que tiene una familia completa, eso hizo eco en mi mente y corazón. No, no es así. Soy igual que ustedes. Ese pensamiento me entristeció, sin embargo, sonreí con cortesía como fui educada para ocultar mis verdaderos sentimientos. Vance me habló sobre el hombre que quiere matarla, mentí, aunque funcionó. ¿Te habló de Ichigo? Un vacío en el estómago apareció. ¿Puedes creerlo? Ese hombre creció con ella y aún así quiere matarla. Sin darse cuenta Faustino me obsequió justo lo que quería, el nombre de ese rebelde. Supe bien que si llegaba a él, entonces podía por igual llegar también al fuerte involucrado. En esos instantes llegó Joser con el pequeño objeto que me prometió. Se trataba de un prendedor para ropa plateado. Era discreto, pero bello con forma de una lila, la flor favorita de mi madre y junto a él un gran copo de nieve. Sin darse cuenta, aquel objeto representaba más que solo un regalo. Lo tomé sin cuestionar el dónde lo consiguió para despedirme de él, ofreciéndole un beso en la mejilla provocando que se sonrojara. Llegar al poblado de Concorda no nos demoró como supuse, ya que apenas si nos instalamos a los inicios de la primera aldea mixta. Alguna vez fui a ese lugar que es un punto medio entre fuertes y seguidores, puesto que los servicios en este poblado son secundarios y terciarios, lo que abría la puerta al comercio más urbanizado que los de Gelú con carreteras pavimentadas y bullicio más intenso y demandante. Un ejemplo claro debió ser que nuestra movilización se basó en subir a un funcional móvil y no una lenta carreta, aunque claramente este no se parecía a los que he subido, siendo que aquel estaba desgastado y oxidado, aunque por lo menos era amplio como un camión de suministros. Tras arribar con Faustino a un almacén donde se suponía que se destinarían cajas y costales de semillas y tubérculos, Pablo nos recibió, junto con otros 2 hombres. Aquellos últimos fueron quienes lanzaron la bomba que me salvó en la taberna, pues recordaría a aquel seguidor de ejercitado cuerpo que de manera generosa presumía a los presentes tras no portar camisa. Debía ser 10 ciclos mayor que yo, pero eso solo favorecía sus masculinos rasgos a un grado bastante complaciente a la vista. Riven Quintero estrechó su mano a la mía y dudé un tanto en corresponder, ya fuera por su imponente figura o porque me pregunté qué rayos estaba haciendo en ese sitio con aquella gente. Todos ellos bien podían matarme o secuestrarme, aunque dudé que cualquiera de ambas cosas alterara el curso político de Victoria, contemplando que apenas si yo era considerada algo que respetar dentro de mi círculo.
Supongo que ya no había nada que perder en mi vida, por lo que arriesgarla en busca de la verdad me pareció adecuado. Sin embargo, ese día me prometí, si es que salía viva de ahí, ya no volver a ponerla en riesgo de tal manera, pero adelanto desde ahora, que lo volví a hacer un par de semanas más tarde. No muerde, confesó el otro seguidor de cabello rizado y oscuro, de piel canela con una sonrisa amplia muy similar a la del otro sujeto. Este perro ya lleva collar desde siglos atrás. Riven le golpeó con simpatía y entonces tomé la mano de ambos en turnos distintos. Yo soy Marino y ella Roberta. En mi vista apareció una chica de edad menor que yo, por lo que pude ver en su aspecto delgado, de nobles rasgos y cabello rizado, corto y castaño rojizo hasta sus hombros, recordándome un poco a Micaela, pese que el tono de piel de esa chica era mucho más parecida a la mía. Bien, ya saben lo que hay que hacer, dispersarse. Ordenó Riven, siendo que él comandaba el grupo, una vez que Faustino dijo que me les uniría a ellos. Baja la mirada, entraremos en una zona fuerte, me aconsejó Faustino e hice caso esperando que nadie ahí me reconociera. ¿Seré la distracción? ¿De qué hablas? Hicieron que me sujetara el cabello en una coleta y me pusiera esta chaqueta y pantalones. Luzco como ella, Vance. Faustino me echó un vistazo percatándose de lo que intentaba decir. Su mirada se tornó en fuego puro. Sin embargo, en ese momento fuimos distraídos por un fuerte que habló en la plaza con un altavoz. Debidos a los recientes ataques rebeldes hacia la comunidad fuerte e incluso a su misma progenie, se declara lo siguiente: la corona no permitirá actos semejantes ante tales escorias. Es por eso que nuestra soberana, Ofelia Thamos, proclamó que todo seguidor viviente en la nación deberá portar una identificación única, la cual incluirá el poblado y familia a la que sirven. De no poseer uno, estos serán remitidos de manera inmediata por la Guardia Negra, ya que serán considerados desertores y posibles rebeldes de Victoria. Todo seguidor de esta región será registrado en cada entrada y salida sin excepción alguna desde la proclamación. Su voz cesó y las protestas comenzaron en la plaza. ¿Esa es la reina que quiere salvar Vance?, preguntó decepcionado Faustino. Ella no ordenó esto, contesté. ¿Cómo puedes estar tan segura de ello? Porque yo soy la reina, quise gritarle. Ven, vámonos antes que averigüen que no somos de aquí. Faustino tomó mi mano. ¿Dónde encontraremos a Vance? Ella debe estar en el comando de seguridad de Concorda. ¿Y cómo es que ha conseguido acceder hasta aquel sitio? No, el problema no es entrar, Ana, sino salir. Si Vance yace en la caseta de seguridad, entonces, ¿qué es lo que haremos nosotros? Distraer, me respondió con una sonrisa, mientras enfocaba en específico a los alrededores de la plaza, en donde fui capaz de reconocer a uno de los tipos que semanas atrás atacó su cuartel, y le golpeó despiadadamente en el rostro. Tomé su brazo para pausar lo que fuera que su mente maquinaba en ese instante. Dime que esto no se reduce solo a venganza. No me contestó. Esperó la señal que Pablo le dio y en ese segundo casi imperceptible, lanzó una pequeña esfera plateada que con un toque, emitió un tic-tac. Rodó por debajo del gentío que reclamaba la proclamación, hasta que aquel artefacto llegó por debajo del podio, mientras me percaté como dos guardias fuertes nos observaron con sospecha en la mirada. ¿En qué lío te has metido, Ofelia? Ambos guardias caminaron en nuestra dirección, pese que fueron distraídos por el humo blanco que comenzó a emerger. Nubló parte de la plaza y los gritos comenzaron. La distracción había dado inicio.